Amados hermanos, buenas noches. Es un placer estar en esta noche con todos ustedes. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Wall América Latina. Y es para mí un verdadero placer en esta noche poder estar charlando con todos ustedes. Y la charla del día de hoy es la importancia de honrar a los padres. Y amados hermanos, a veces pensamos que esa responsabilidad como hijos de honrar a los padres es cuando somos pequeños, pero no es así. Esa responsabilidad de honrar a los padres es cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, cuando ya incluso, si Dios así lo permite, llegamos a ser adultos mayores y tenemos todavía nuestros padres, amados hermanos. Y entonces, amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, les pido que en esta noche vayamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y amados hermanos, al escuchar o al leer o al mirar este versículo, no, definitivamente nos damos cuenta que esto no es exclusivamente a los niños. No dice esto es para los adolescentes, esto es para los jóvenes, esto es para los niños, para los adultos. La función de hijos no termina, amados hermanos, con determinada edad, o esa relación, ese vínculo parental no termina con la edad, amados hermanos. Ese es un vínculo parental permanente que Dios ha permitido otorgarnos, esa relación con nuestros padres. Y ese vínculo, en esa relación que prevalece entre hijos y padres, es conveniente, es deseable que haya amor a los padres, que haya respeto, que haya obediencia y que les honremos a esos padres. Y esa labor también de nosotros como padres hacia los hijos no va exclusivamente cuando ese niño es pequeño o cuando ese joven, cuando ese adolescente va creciendo. No termina ahí nuestra labor de padres. Nuestra labor es una labor hermosa, es una labor ardua, es una labor muchas veces difícil, amados hermanos. Muchas veces es una labor que requiere de sacrificios y que va nuestra labor de padres a lo largo de toda la vida también. Porque esto es de ida y vuelta. La labor no nada más es de los hijos con los padres, sino también de los padres con los hijos. Y sabemos que en esa crianza, quienes somos padres, sabemos que en esa crianza de los hijos, esos hijos van pasando por varias etapas en la vida, amados hermanos, y que las necesidades de esos hijos van cambiando de acuerdo a las etapas en las cuales se encuentran. No es lo mismo un niño cuando nace, que está totalmente a nuestro cuidado, amados hermanos, del padre y de la madre, y todavía aún más cercano a la madre, pues necesita ser amamantado, necesita ser cuidado, con sumo cuidado, necesita ser cambiado, necesita ser bañado. Hoy la mentalidad ha cambiado en nuestra sociedad y lo mismo un padre puede bañar a su bebé, a su hijo, a su hija, de tal suerte que es una actividad compartida. Pero hay actividades exclusivas para las madres, como es el amamantar. A lo mejor si ese bebé
lo estamos alimentando con leche que no es de la mamá, pues entonces a lo mejor sí el papá le podrá dar de comer, de tomar su lechita con la mamila, hermanos. Entonces, todas esas etapas de la vida van teniendo cambios. No es lo mismo nuestra labor con los niños, nuestra labor como padres, que con un adolescente, que con un joven, que con un hijo adulto. Son diferentes las etapas que vivimos con los hijos, como también las etapas que los hijos viven con los padres son diferentes. No es lo mismo con un padre que está a plenitud, que tiene fuerzas, que está sano, a un padre que va cayendo ya en determinada edad, donde necesita ya el apoyo de los hijos, en donde esa relación de ayuda se invierte. Así como el padre ayudó y sostuvo y respaldó a un hijo, después viene esa ayuda y ese respaldo de parte del hijo hacia los padres. Y entonces, amados hermanos, a lo mejor en esta noche nos hacemos la pregunta: ¿y cómo podemos entonces nosotros cumplir esto que nos manda esta palabra de Dios al decir: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida? Bueno, pues, amados hermanos, una manera de honrarles es valorar las cosas que ellos han hecho en la vida de cada uno de los hijos, que nosotros como hijos valoremos lo que nuestros padres han hecho en nuestra vida. Y una de esas formas de valorar es ser agradecidos. Agradecidos por cómo nos fueron llevando por la vida. Y a lo mejor en esa crianza, los hijos a lo mejor decimos: bueno, es que mi papá o mi mamá pues no fue muy perfecto, es que mi papá o mi mamá se equivocó en muchas cosas. Por supuesto, amados hermanos, que la crianza de los hijos es difícil. Quienes hemos sido padres y hemos criado hijos sabemos que esa crianza de los hijos es difícil y que no habemos padres o madres perfectas, que habemos padres o madres perfectibles, que nos vamos perfeccionando a través de la experiencia de criar a los hijos, a través de lo que Dios hace en nuestra vida y nos va cincelando y nos va educando también en nuestra función de padres, amados hermanos. Y por supuesto, amados hermanos, que los que creemos en Cristo, los que somos cristianos, sabemos que nuestro Dios se vale de todo para formarnos a su imagen. Y por eso en esta noche, en el amor de Cristo Jesús, les pido que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 29, amados hermanos, versión Reina Valera 1960. Y nos dice: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y amados hermanos, también nuestro Dios nos llama a través de esa labor de padres. También nuestro Dios nos ayuda a bien en esa labor de padres. Porque también nuestro Dios, conforme a su propósito, nos ha llamado y nos ha dado ese privilegio de ser padres. Porque, amados hermanos, ¿cuántas personas y cuántos matrimonios han deseado poder tener hijos y no han logrado tener hijos? Entonces, si Dios
nos ha dado ese privilegio y esa facultad de ser padres. Desde luego que sabemos que el amor de Dios está en nosotros, porque ya nos designó esa labor de ser padres. Y ahí surgiría una pregunta, entonces, hermana Rocío, aquellos que no les ha dado el privilegio de ser padres, ¿no los ha amado Dios? No, lo que pasa es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluyendo esa función de padres, o también esa función de no ser padres, a lo mejor de ser tíos, a lo mejor de ser maestros, a lo mejor de dirigir alguna organización donde haya jóvenes. Y dice el versículo de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y amados hermanos, Dios nos conoció y nos predestinó conforme a la imagen de su Hijo, y Él nos tiene destinadas determinadas cosas para la vida de usted, de cada uno de nosotros, amado hermano, amada hermana. Y entonces eso que Dios nos dio y permitió, pues hagámoslo de la mejor manera. Si la función que Dios nos dio es tener el privilegio de tener unos padres, cumplamos con esa función de hijos, de ser agradecidos con ellos, de ser cuidadosos con ellos, de estar al pendiente con ellos, de ser agradecidos. Pero también nosotros como padres, ser agradecidos por lo que Dios ya nos confió y nos regaló, el tener a esos hijos bajo nuestra custodia y bajo nuestro cuidado. Y al cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, estamos honrándole a nuestro Dios, amados hermanos. Y es importante que nosotros entendamos que Dios se vale de todas las experiencias, amados hermanos, y aún de las experiencias en donde nosotros nos equivocamos y cometemos errores. A lo mejor cometemos errores como padres, o a lo mejor cometemos errores como hijos, y aún ahí, amados hermanos, Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, en el amor de Cristo Jesús, en esta noche los invito a que vayamos a Génesis 50:20, versión Reina Valera 1960, y nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y amados hermanos, a lo mejor nosotros estamos pensando que de todo esto que ocurrió en nuestra vida, eso de ser hijos o ser padres, que aún en nuestros errores, aún en las circunstancias difíciles que se dan entre padres e hijos, Dios tiene un gran propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y aún de los errores de nuestros padres y de nosotros como hijos o de nosotros como padres, Dios cumple un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así es que, amados hermanos, es deseable, es recomendable que con el amor de Cristo Jesús nosotros hagamos las cosas, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y que aunque nosotros pensemos mal de algunas situaciones que pasan en nuestra vida, que digamos: ay Dios, ¿por qué permitiste que pasaran estas cosas con mis hijos? ¿Por qué permites que pasen estas cosas con mi padre? Dios nos encamina bien, amados hermanos. Todo tiene un propósito, aún en las situaciones difíciles, para ver lo que hoy estamos viviendo, amados hermanos, para mantenernos en vida como pueblo de Dios, amados hermanos, y agradecidos con nuestro Dios en todo momento.
Y amados hermanos, ¿es deseable o es conveniente pasar tiempo con nuestros padres? Pero también es deseable y es conveniente pasar tiempo con nuestros hijos cuando no sea posible. Es importante que en la relación padre-hijo se cultive como se cultiva una plantita. Es importante platicar con ellos, charlar con ellos, preguntarles cómo les va y que nuestros hijos nos pregunten cómo te va, padre. Que nosotros como hijos también le preguntemos a nuestros padres, ¿cómo te va, mamá? ¿Cómo te va, papá? ¿Cómo te sientes, papá? ¿Cómo te sientes, mamá? Y nosotros también a nuestros hijos. Es importante que nos preguntemos mutuamente, padres a hijos, de qué tenemos miedo, qué nos preocupa, para que estemos interesados y empapados de la vida de los hijos en la vida de los padres y los padres en la vida de los hijos. Claro, con ciertos límites, amados hermanos, porque llega el momento en que los hijos son adultos y viven su propia vida. Y también los viejos, los padres ya grandes, viven su propia vida y cada uno en su espacio. Cada uno respetando el lugar que le toca a cada uno. Y cada uno guardando esa distancia de respeto, de amor, de ternura, de comprensión. Y cada uno haciéndose responsable de su propia vida. Y amados hermanos, a lo mejor el tiempo no nos alcanza, a lo mejor la distancia, no es posible que veamos a nuestros padres o que veamos a nuestros hijos. Pero un mensaje, una llamada telefónica, una notita, un detalle, lo podemos hacer, amados hermanos. Ninguno de nosotros sabemos en qué momento el Señor nos diga, te necesito acá, eres llamado, eres requerido, acá en los lugares celestiales. No sabemos ninguno de nosotros cuándo y a qué hora será ese momento. Y sea el papel que estemos jugando, sea el papel que estemos desempeñando, seamos padres o hijos. Cuando Dios nos llama, a lo mejor quedan muchas cosas en el tintero por decir, tanto de padres a hijos como de hijos a padres. No exijamos a los hijos más de lo que les corresponde hacer. No exijamos a los padres más de lo que les corresponde hacer o que ya hicieron. Animemos a nuestros hijos, animemos a nuestros padres. Amados hermanos, tenemos que tener presente que a medida que pasan los años y a medida que los padres se van haciendo más grandes, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de dirigirse cambia. Y en los hijos, por supuesto, porque los hijos van madurando, pero es importante que tengamos en mente no ser carga, ni nosotros los padres para los hijos, ni los hijos para los padres. Tenemos que desarrollar esa habilidad de convivencia, porque para algo Dios permitió colocarnos en el lugar de padres o de hijos, y que esa convivencia sea amena, que cuando Dios a cualquiera, sea en su posición de hijo, de padre, nos llame a su presencia, nos vayamos tranquilos, nos vayamos satisfechos y decir, cumplí, tanto en el papel de padre como de hijo, tanto el que se queda en la tierra como el que parte con el Señor. Y nosotros como creyentes es doblemente, amados hermanos, esa necesidad de tener cuidado unos a otros. Es importante pedir consejo y cuidar a los padres, pero también es importante pedir consejo y cuidado a los hijos. Necesitamos ese apoyo mutuo. Necesitamos cuidarnos mutuamente, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Proverbios.
capítulo 1, versículo del 8 al 9, versión Reina Valera 1960. Amonestación de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Así es que, amados hermanos, es importante que escuchemos la observación que nuestros padres nos hacen con sabiduría. Es importante que nosotros como hijos escuchemos esa instrucción del Padre y que no despreciemos la dirección de la madre, porque iremos con paso seguro, pues estamos obedeciendo a Dios. Y también ser obedientes en los que dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ser cuidadosos de lo que decimos y hacemos, pero cada uno respetando nuestro lugar y nuestro ámbito. Ni el padre ser una carga para el hijo, ni el hijo ser una carga para los padres. Hay una edad en que cada quien ya tiene que hacerse responsable de su propia vida. Y lo que nos queda, amados hermanos, es recargarnos en nuestro Dios y orar, los hijos por los padres y los padres por los hijos. Amados hermanos, y en esta noche por último les pido que vayamos a 1 de Corintios 10:31, que nos enseña, nos alecciona. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en todo esto está también el honrar a tus padres, el amar a tus hijos y cada uno hacerse responsable de su propia vida. No ser carga, ni el padre para los hijos, ni los hijos para los padres. Honremos a nuestro Dios, honremos a nuestros padres, respetémoslos, confiemos en Dios y en su soberanía, y también respetemos a nuestros hijos. Y cada uno conservemos nuestro lugar, sea en nuestra posición de hijos o de padres, amados hermanos. Ha sido un placer enorme en esta noche poder estar con todos ustedes, amados hermanos. Me gozo en el Señor por el privilegio de permanecer y de estar y de ser integrante del ministerio Grace Wall América Latina. Bendiciones hasta que sobreabunden para todos ustedes, amados hermanos, y nos vemos en la próxima charla. Amémonos, los padres a los hijos y los hijos a los padres, y conservemos esa distancia de respeto. Ni los hijos sean carga para los padres, ni los padres para los hijos, sobre todo cuando ya se ha llegado a una edad donde cada quien tiene que hacerse responsable de su propia vida. Bendiciones hasta que sobreabunden, amados hermanos. Buenas noches.